La Fundación B77 y su iniciativa Banco de Conocimiento presentan Situación política actual. En esta ocasión, Juan Carlos Holguín expondrá temas como la posverdad, mercado electoral y su experiencia en las elecciones para la alcaldía de Quito. Les comentaba sobre esta situación y les digo, es determinante porque el Ecuador no ha estado exento a este fenómeno de la posverdad que en las últimas elecciones, tanto en Estados Unidos, jugó un papel fundamental y en varios lugares, en varios lugares. ¿Qué es la posverdad? Y voy a empezar aquí con un concepto más filosófico. Todos conocemos que la verdad es una necesidad constitutiva del hombre, como decía Ortega Gasset. Y los hombres los seres humanos tratamos de ser buscadores constantes de la verdad. Y este término de la posverdad, que fue en el año 2016 el término más importante del año, la Universidad de Oxford lo determinó como el concepto del año, son toda esta serie de noticias falsas que tenemos en el mundo a partir de la irrupción de las redes. Cuando uno ve lo que pasó en las elecciones de Estados Unidos y ha seguido de cerca el caso emblemático de Donald Trump con el apoyo de Rusia, uno se da cuenta que hubo una irrupción de la tecnología en la elección de Trump. Quizás el mejor pensador en términos del análisis de las irrupciones tecnológicas en el poder, que es Matthew Genslow, es un profesor de Stanford University. Él fue el primero que determinó que hubo una alta probabilidad de sugerir que Trump no hubiese sido presidente si no fuese por la influencia de las fake news. Yo les sugeriría a muchos de ustedes ver una película, si tienen acceso a Netflix, se llama El Gran Hackeo, The Great Hack, que precisamente habla de todo este tema de lo que significó esta empresa Cambridge Analytics, que fue cerrada por el FBI y por la CIA, por sus vínculos con Rusia, Ucrania en la elección de Estados Unidos, para entender dónde está esta fuerza del WhatsApp, del Facebook, de las noticias falsas en las elecciones y en este manejo del poder. ¿Qué es el año 2021 electoralmente para Ecuador? Es un año en el que vamos a tener por primera vez un porcentaje extremadamente mayoritario de menores de 40 años. Son 62% de los electores los que significan de 16 a 40 años. Para darles una idea, el año pasado en la elección local éramos más o menos del 49% los votantes de menores de 40 años. Pero en esta ocasión, este famoso concepto de los millennials se convierte en un concepto mayoritario en términos de la decisión. Y digo que esto es vital y me permito ampliarme un poco acá porque ustedes más que nadie conocen cómo funciona esta generación millennial. Creo que la mayoría de ustedes que quizás está en la generación debajo del nacimiento del año 1980, yo soy justamente del año 83, yo soy uno de los últimos en esta generación que recién empezó a crecer en la tecnología. Yo soy de la generación, mi padre nos pudo dar un computador en la casa cuando yo ya tenía quizás 9 años. Pero hoy toda esta nueva generación nació conectada, nació hiperconectada. Jaime Durán Barba escribió un libro que yo no comparto muchas cosas con él en términos de la consultoría política, pero en las ciencias políticas, especialmente en Argentina, él es muy reconocido por varios libros. Él escribió uno de sus últimos textos que fue bestseller en Argentina y que se estudia en muchas universidades en ciencias políticas, sobre cómo son los cambios de poder. Entonces, antes los niños preguntaban a sus padres
precisamente las preguntas difíciles y le decían, mira papá, cuéntame qué es lo que está pasando en Hong Kong. Y un padre era la autoridad que contaba a su hijo, un profesor era la autoridad que contaba a su hijo. Sin embargo, hoy esta generación de Google es una generación que pone a prueba a los padres, a los profesores, a las autoridades, puesto que hoy es muy fácil saber mucho más. ¿Qué es lo que sabes? No conocemos a ciencia cierta qué es lo que se lee en Internet, pero me refiero a que esto es un tema muy importante para el escenario del próximo año. ¿Cómo son las elecciones ahora? Y aquí voy a empezar a hablar un poco de mi experiencia de lo que fue esa candidatura el año pasado. El código de la democracia que dejó el correísmo en el Ecuador es un código que estaba hecho definitivamente para un modelo bipartidista en el Ecuador. Cuando el autoritarismo de poder se toma las instancias estatales con una lógica de protección en el modelo a largo plazo, lo más conveniente es que exista un código que permita la votación y la decisión básicamente entre dos opciones. Y para este modelo bipartidista sonará extraño, que era un modelo que favorece precisamente a quien esté en el poder, en el poder del Estado como candidato a gobierno. Se necesitó generar yo diría una hipermanifestación de movimientos, de partidos. Entonces, en el caso de Quito, ustedes recordarán, fue la elección histórica con mayor cantidad de candidatos, 23 candidatos a la alcaldía, 28 a la prefectura, Guayaquil, 24 candidatos a la alcaldía, etcétera, etcétera. Y esto es porque se generaron una serie de permisibilidades para que cualquier político tenga un partido político, con el famoso caso de las firmas falsas, muchos de ellos, etcétera, etcétera. Entonces, más allá de tener tantos partidos, tenías un nuevo modelo electoral que solo te permite hacer campaña en 45 días. ¿En qué se traduce esto ya en términos reales? Que tú en 45 días, si tú eres una persona nueva en política, tú tienes solo 45 días para darte a conocer. Entonces, el mismo fenómeno con el que ganó el expresidente Rafael Correa de haber sido ministro 6 meses, renunciar o haber sido renunciado y convertirse en un outsider y poder tener conocimiento en una campaña que generalmente duraba entre 90 y 120 días, se convirtió en una campaña donde en 45 días, perversamente con dinero del Estado, que es el que te permite financiar la pauta electoral, lo cual convierte en un primer escenario de corrupción ya al proceso electoral, y después en las preguntas quiero topar ese tema. Es imposible que exista un outsider. O sea, hoy por hoy la figura del outsider es muy difícil que exista como fenómeno en alguien que, es decir, hoy, siendo mediados de julio, pueda decir: yo, sin que me conozca más del 50% de la población, voy a lanzarme a una lucha electoral. Por eso los partidos empezaron a buscar figuras populares, personas conocidas. Generalmente las elecciones empezaron a convertir los dos últimos procesos electorales en elecciones con una alta incidencia de personas que tenían un conocimiento mayor al 50%. Y eso hace que pensemos que esta elección no va a ser ajena a aquello. Este es más un pensamiento personal mío. Yo soy un humanista creyente y mi ideología, he sido formado en el humanismo cristiano alemán. Fui becario de la Fundación Konrad Adenauer, tuve la oportunidad de estar en Alemania y creo mucho en el principio de subsidiariedad. O sea, yo creo mucho en que
instituciones como la familia, la iglesia, la universidad, se convierten en nuestras sociedades en fuentes morales y eso se convierte en una autoridad que genera esta ejemplaridad pública que hoy nos daría tanta falta. Y pongo esto en esta presentación porque ¿qué es lo que tenemos hoy? ¿Qué ha tenido mi generación que tuvo sumados ya 14 años de correísmo? Tuvimos una irrupción completa del Estado a cada uno de esas instituciones. Y entonces el constante señalamiento a las universidades, el constante señalamiento inclusive a la iglesia, fue la primera vez en la historia, a pesar de haber tenido, o que el expresidente Correa se manifestaba como católico cercano, que estuvimos a punto de que el Estado Vaticano, a través de la Nunciatura Apostólica, decrete un rompimiento al protocolo vaticano en la posición de obispos, el famoso caso de Sucumbíos. Es decir, hubo una irrupción completa del Estado en las autoridades. ¿Qué es lo que tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy en el día a día? Yo siempre he sido una persona positiva a pesar de las adversidades, pero hoy sale pus por todo lado, en el sector público, en el sector privado. Los carnets de discapacidad a la mañana son noticia, a la tarde son las becas del Cenecit, al día siguiente nos enteramos de nuevas cosas. Ya no tenemos a quién ver como una fuente de autoridad y realmente yo creo que lo que no hay que perder de vista es que necesitamos que la política reivindique ese sentimiento de ejemplaridad. Es lo único que nos da las líneas para poder reconstruir esto. Hay una clara crisis de instituciones, los medios de comunicación, los partidos más que nunca, la familia o la iglesia han perdido su esfera de autoridad y necesitamos autoridades ejemplares. Eso es lo que tenemos que buscar y hurgar como ciudadanos hacia el año 2021. Que no es lo mismo tener autoridades éticas que íntegras. La integridad en la política es quizás la característica más importante porque en los detalles está el diablo, decía mi abuela, y es en los detalles en la política donde no podemos dejar de ver cuando una autoridad puede llegar a ser buena o mala. Una autoridad que hace trampa con su carnet de discapacidad, no puede ser elegida en ese detallito, porque cuando uno es corrupto en lo poco, es corrupto en lo mucho. Y creo que eso es lo que nos tiene que empezar a dar las vueltas hacia buscar este escenario electoral del 21. ¿El COVID en qué cambia? ¿Por qué creo yo que es este punto de quiebre en la elección? Primero, porque caen varios actores en el COVID. Si esta presentación hacíamos a julio del año 2019, yo hubiese creído que el exalcalde Nebot era un actor clave para el 21. Creía que él, dejando un modelo de tantos años supuestamente de éxito en Guayaquil, con un estilo de liderazgo que a mí no me gusta, pero ese estilo de liderazgo autoritario frente a una crisis de seguridad, podía generar esa visión que podía llevarlo a ser un actor fundamental en el 21. Pero su posición en octubre, su posición en los meses posteriores a octubre y lo que ha sucedido en términos del Partido Social Cristiano con el mismo prefecto Morales en Guayas, lo que pasó con la alcaldesa Cintia Viteri, lo dejaron en una posición débil a él como candidato, tanto así que toma la decisión que toma. Esto no quiere decir que no crea yo que él va a ser un actor fundamental en el apoyo a un candidato, pero él ya no es el candidato que íbamos a tener en la papeleta.
En segundo lugar, el tema del correísmo como fenómeno. El correísmo ha logrado ser lo que el velasquismo en el destierro de Velasco siempre provocaba, ese sentimiento de extrañar a un líder, el peronismo cuando estuvo en Argentina, el general Perón, y volvía, los grandes ausentes. Y en el caso del correísmo, a pesar de los múltiples casos de corrupción, lo que vemos todos los días de algunas personas, creo que es un actor que va a estar en una segunda vuelta. Y a pesar de que el COVID de cierta manera los dejó afuera del escenario prevaleciente, se convirtieron en uno de los principales contradictores a todo lo que estaba pasando en términos del manejo del gobierno en la pandemia. Y eso se comprobó esta mañana, cuando leen los medios este tema que les contaba de las noticias falsas, cómo el correísmo invirtió esta cantidad de dinero en redes, etcétera, donde lograron ellos llevar la imagen del gobierno más que nunca a los niveles históricos más bajos de un gobierno, más bajos que el de Lucio Gutiérrez, más bajos que el de Mahuad. Y eso tiene mucho que ver con este juego del correísmo como opositor de su propio gobierno de transición. La tecnología, les decía yo en un principio, y lo de los fake news es un tema para empezar a ver, porque en el Ecuador se acaban de acortar 6 a 8 años las brechas tecnológicas. Lo que para Ecuador, mi empresa y obviamente todo mi trajinar profesional ha estado ligado a la tecnología y a las telecomunicaciones. Aquí afuera tuvimos una reunión el día lunes con Google, con quien mi empresa trabaja regionalmente, y ellos nos mostraban unos mapas de precisamente cómo se van acortando estas brechas. Y claro, la pandemia obligó a que haya una irrupción de la tecnología mucho más grande. Y hoy la campaña, estando a puertas de empezar el proceso electoral, va a tener que manejarse por medios tecnológicos. Y entonces la tecnología como herramienta nos va a jugar un papel fundamental. ¿Cuál va a ser el tema electoral en el 2021? ¿Es la economía o es la salud? Y aquí se van marcando los perfiles en estos últimos 2 slides de los candidatos que tenemos. ¿Quiénes tenemos en el panorama? A un candidato del correísmo con seguridad, que como digo, creo que va a ser la candidatura que está en segunda vuelta, a pesar de que las encuestas no lo muestran. Pero yo tuve esta experiencia en la alcaldía de Quito. Las encuestas hasta el mes de febrero mostraban a Paco Moncayo invencible. Y la candidata María Luisa Maldonado tenía 4 o 6 puntos un mes antes de la elección. Y si las elecciones hubiesen sido una semana después, queridos amigos, Luisa Maldonado era la ganadora. Porque el correísmo tiene 2 factores que son preponderantes en estos 45 días que dura ahora una campaña. Tiene dinero y tiene una estructura territorial que permite, sin Correa, generar unos músculos enormes de campaña. Cuando en apenas 3 meses lograron ellos decir que voten todos 5, siendo un partido que no existía unos días antes de la elección, partido que por cierto es de una persona hoy apresada, no importaba el partido, era un fenómeno que yo lo veía en las calles, yo me acuerdo con Luz Helena Coloma, estuvimos en algún momento, y siempre recordamos esto en Pizulí, y nos decían, mire, yo voy a votar todos 5, porque el traidor, y este concepto de la traición, que ayer lo empezaron ellos a mostrar, es un concepto ligado a la cultura de los ecuatorianos. El ecuatoriano podría perdonar la corrupción, pero no la traición, dicen algunos antropólogos y sociólogos, y
Y son temas que hay que analizar para esta contienda. 2, Guillermo Lasso está lanzado en su tercera candidatura. El tema de Otto Sonnenholzner golpea el tablero y yo voy a dejar esta presentación para pasarme por temas confidenciales. No puedo mostrarles toda la encuesta, pero quiero solo compartir una encuesta. Perdón. Para que ustedes vean cómo está el ánimo de la gente. Y uno se da cuenta ahí, en esta encuesta que el ánimo, claro, es supremamente negativo, pero dentro del peor gobierno que hemos tenido en mediciones, sale una persona joven nuevamente, y que es Sonnenholzner. Entonces, esta decisión de ayer definitivamente golpea el tablero electoral. No se conoce si él va a lanzarse o no, pero miren, Quito, todo 78% de la ciudadanía cree que estamos peor que antes. Si vamos a Guayaquil, 69%, pero claro, es un salto terrible el de la crisis. Entonces, el perfil de la candidatura del año 2021 va a ser un perfil muy similar al del año 2006. O sea, se va a buscar a alguien que dé esperanza y que de cierta manera sepa cómo hacer las cosas realidad. El futuro es negativo para la gente. Entonces, dentro de esta pregunta siempre se le llama el mood, que es cómo está la energía de la gente en términos del presente. Y esto hace que entremos a una campaña que en mi opinión va a ser una campaña agresiva, una campaña de muy pocas opciones. Va a tener opciones del que sea conocido y va a tener opciones quizás la persona que pueda ofrecerle al país esta esperanza. Así que no me quiero alargar más en esta primera visión. Esto es un poco lo que quería contarles dentro del panorama, y me quiero centrar ahora en algunas preguntas que me mandaron. No sé, Diego, si procedo de esta manera, como estaba previsto. Sí, si has acabado tu presentación, creo que podemos continuar con las preguntas. No sé si tal vez nos das un poquito más aunque sea unos minutitos, una presentación tuya más como político, cuál ha sido tu trayectoria, y después continuamos con estas preguntas. Claro que sí. Bueno, no, yo realmente la vocación política la considero tal, ¿no? La considero como una responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos de participar en la acción pública. Creo que los ciudadanos que hemos crecido, nos hemos formado creyendo en los valores más inherentes a la humanidad, la honestidad, la transparencia, el principio inclusive de trabajo por los demás. Tenemos que tener una participación política, hoy muy difícil en el país, muy difícil. Veo aquí que se ha conectado Pepe Cruz, a quien lo conozco algún tiempo, porque claro, yo empecé a trabajar a los 18 años. Yo he estado siempre en el sector privado, tengo una filosofía empresarial de nunca haber hecho nada con el Estado. Creo firmemente en que el desarrollo económico está en
en el sector privado. Y en esta decisión de participar en lo público, hace algunos años decidí formarme para eso. Tuve la oportunidad precisamente de trabajar en LIG unos años, de trabajar de cerca con Rodrigo Paz y aprender un poco esa vocación. Trabajo, como pudieron en la introducción escuchar, yo estoy en algunos directorios de las empresas de Roque Sevilla y ver en esas personas referentes morales, empresariales que decidieron también aportar a la sociedad, quizás en otros tiempos donde era más fácil. Hoy por hoy yo tomé la decisión de participar en la decisión de la alcaldía de Quito en el año 2018, dejando la comodidad de mi empresa, con un principio de que uno tiene que llegar a esos puestos políticos sin deberle nada a nadie, y eso significa tratar de no recibir inclusive financiamiento de campaña de personas que van a comprometer después tu libertad. Yo soy les decía antes, por mi formación académica y política, yo tomé el camino del humanismo cristiano y creo firmemente en los partidos como parte fundamental del sistema político. Y para uno participar en una elección tiene que tener un partido, y elegir un partido es una elección muy difícil. Elegir un partido significa sentirte cómodo con la corbata que te pongas. Yo intenté hacer mi propio partido, y en menos de 3 meses apareció el que me vendía el partido, apareció el que me vendía las firmas para tener el partido. Es decir, la corrupción empieza desde ahí. Yo iba a hablar de esto en las preguntas, pero aprovecho para decirlo. Toda la corrupción inherente al Estado empieza desde la génesis de cómo están esos partidos concebidos. Cuando uno ve que Daniel Mendoza tuvo un partido, cuando uno ve que el pillo del señor Espinel tuvo un partido, yo tengo que dar gracias a Dios que me ha ido bien en la vida. Si vieron, yo a pesar del año pasado de ser el candidato más joven de la elección en Quito y tener quizás 20 veces menos patrimonio que el señor Yunda, yo era el candidato que más impuestos había pagado en los 2 últimos años, porque creo en eso. Creo que un ciudadano responsable tiene que pagar sus impuestos, tiene que ser ejemplar. Nunca he tenido un juicio laboral, profesional en mi vida, y de repente hay gente que tenía $1 millón para tener un partido, y ahí es donde te cuestionas. Llegas a la campaña. ¿Y por qué la génesis es perversa? Porque el Estado paga tus cuñas publicitarias y empieza ahí un negocio de candidatos que participan solo para que haya un retorno económico de las comisiones. Quienes están en publicidad sabrán entender esto. Un medio de comunicación, el CNE entrega, por ejemplo, en las alcaldías para Quito, con concejalías, era casi $500,000, señores, $500,000. Y eso te entrega el Estado, y de repente recibías una llamada de la radio comunitaria de Tumbaco y te decía: vea, señor Holguín, yo le hago una propuesta. Usted pague aquí $100,000 a la radio en cuñas, yo le devuelvo 90,000 de comisión. Claro, para esa radio 10,000, recibir 10,000 era su año hecho. Y así empieza un sistema de corrupción enorme. Yo hice una entrevista de esto en el medio digital Historia, que volvió a despertar el tema de las firmas, las famosas firmas falsas. Hay todo un negocio electoral, es una industria. Hay candidatos que se presentaban porque les ofrecían $40,000 para que sea candidato a la alcaldía de Quito, como ex entrenadores, ex periodistas. Y claro, en el negocio de la pauta electoral les devolvían el dinero a los dueños de los partidos. Entonces, esto está podrido desde esa génesis. En lo personal me las jugué. Creo que yo tomé la decisión dentro de todo el panorama electoral, de elegir a Creo como partido, con sus falencias y con sus virtudes. Yo soy una persona que cree en la forma de hacer política de Guillermo Lasso como persona, pero no
lamentablemente tengo muy mala visión de muchas de las personas del partido. Yo tuve una pelea pública con el presidente del partido, que es el señor Monge, y como sinceramente yo no soy una persona que hace carrera política o que vivo de la política, yo digo las cosas de frente, las dije en la elección, las dije después, causa eso muchas fricciones, pero me sentí cómodo en Creo. Y logré pelear la candidatura interna. Eso me costó, por ejemplo, justamente que Rodrigo Paz, que no le quiere a Guillermo, no me apoye con todo el cariño que yo le tengo. Un mes antes de yo decidir participar por Creo, construía el proyecto con él y con muchas otras personas, pero lamentablemente nuestro país es así. En esas generaciones hay mucha pasión de peleas personales, empresariales, y creo que eso es lo que nos hizo falta para entender una unidad. Yo quiero y respeto mucho a César Montúfar. Yo lo ayudé a formar su partido, estábamos muy cercanos para hacer esta alianza, y se pelea él con Guillermo y termina esto en 2 candidaturas con tristeza. Pero finalmente creo que a mí me dejó no solamente una experiencia muy positiva de habérmelas jugado, sino de entender que si para el 21 no hay una verdadera unidad, nos puede pasar exactamente lo mismo en la elección, y eso dejo claro en las preguntas. Igual hay una pregunta frente a eso. Soy una persona que tuvo su primera participación en la elección en el 2019. Salí con mucha experiencia positiva. No me arrepiento un minuto de haber hecho lo que hice, de haber puesto mis recursos desde varios años antes, inclusive en hacer creo yo que fue el mejor plan de gobierno para esta ciudad. Nadie lee los planes de gobierno, pero creo que tuvimos la candidatura más seria en términos de la preparación, de haber hecho un gran equipo de trabajo. Teníamos listo un plan para la ciudad con un norte muy claro. Lo trabajamos con la UDLA precisamente, con un equipo de expertos y con un equipo de expertos internacionales durante 18 meses. Y voy a insistir en la ciudad. Yo creo que en el 2023 voy a insistir en el proyecto de Quito. Yo creo que Quito requiere tener un resurgimiento de la política local con ejemplaridad, y esa es mi posición. En el 21, creo yo, como está el escenario electoral hoy, que definitivamente voy a apoyar a Guillermo, pero hay que ver qué es lo que pasa. Estamos en un mundo tan volátil que hay que intentar que exista también alianzas. Y firmemente yo sí creo que Guillermo está preparado para gobernar. Eso es una opinión muy personal. Creo que necesitamos canas y experiencia. Yo soy una persona que a pesar de que cree que el 62% de los electores son millennials, no creo que los millennials tampoco votan por jóvenes. Bueno, a mí me pasó. Y tampoco la edad es una virtud o una debilidad. Las personas tienen experiencias por sus capacidades, y eso diría, Diego, en mi experiencia particular, en mi formación. Estoy terminando mi doctorado precisamente en un tema de gobierno, y a pesar de que fue durísima la campaña, tengo mucha alegría de saber que uno puede jugar una campaña de manera limpia y que puede llegar a ganar. Sí, uno puede ganar. Uno aprende varias cosas para la siguiente. Así que eso por ese lado. Creo que podemos seguir con las preguntas, las pre-preguntas. Si alguna ya contestaste, sáltate y sigue. Perfecto.
Sobre la pregunta que hacía Diego Nava para que los ecuatorianos adoptemos una posición de real o franca superación, ¿qué es lo primero que nos corresponde hacer, vencer, rectificar, atacar o lograr? Creo definitivamente que es elegir bien a nuestros gobernantes. Y parece difícil, pero es un tema que requiere dejar la crítica y actuar más. Es fácil ver los toros de lejos y criticar, pero yo verdaderamente les hago la pregunta de si alguno de ustedes, o si fueron mayoría los que compararon propuestas a la alcaldía, o nos dejamos llevar muchas veces de encuestas falsas. Yo soy una persona que espero en algún momento en la política que tener la oportunidad de ganar con mis convicciones. Cuando te dicen que las noticias falsas generan tendencias, es porque a alguien se le ocurre poner una encuesta diciendo que va primero o segundo. Y automáticamente, yo me acuerdo, hasta mi mamá me llamaba y me decía, mijito, vas a quedar octavo, hay que apoyarle a tal que va segundo, y era falso. Pero hay que tener mucho cuidado en eso, hay que tener la responsabilidad de leer los planes. Yo frente a otros candidatos, de nuevo, yo cuando hacía preguntas directas decía, la alcaldía de Quito es un punto de administración. A mí César me parecería un excelente fiscal, un excelente presidente de la asamblea, inclusive en la política nacional, pero en la alcaldía se necesitaba un puesto de administración, y cuando a mí me decían muchas personas muy cercanas, eres muy joven, voy ahora con César, le decía, pero has leído, y personas cercanas que realmente sabía que me querían, les decía, ¿has leído qué proponemos cada uno en nuestro plan de administración? O los que votaban por Paco Moncayo. Creo que la posición real de superación empieza desde nuestro comportamiento en casa, y esa responsabilidad de hacer elegir bien a los que nos rodean en las opciones. Así se puede ganar una elección y hacer que se elija bien, no por fenómenos cortos. ¿En qué falló la estrategia de comunicación? Yo creo que en esto, ¿no? Yo tomé una posición bastante riesgosa. Yo tomé un eslogan que los consultores me decían que me iba a dar el 1% de la votación, que era hablar de innovación y de tecnología. Pero es lo que creo. Hoy yo tenía un plan para que en 6 meses Quito tenga 5G, está en mi plan de trabajo. Yo tenía un plan de por qué teníamos que ir hacia una figura completamente digital en el manejo gubernamental de la estructura de la alcaldía, 21,000 empleados, cómo la tecnología nos lleva hacia allá. Yo tomé un plan de telemedicina, teleeducación, y cuando me dijeron, yo me acuerdo en una de las primeras reuniones con Creo, yo dije, mi eslogan va a ser innovar para cambiar, y me dijeron, de innovación nadie come. Pero yo creo en eso, y hoy el tiempo me ha dado un poco la razón. Yo creo que el tema de la innovación va a ser un tema en la elección del 2021, porque la tecnología es así, yo la vivo todos los días en mi vida. Y creo, sin embargo, que en ese riesgo, para contarles un poco, el riesgo era, yo me pagué mi candidatura, y yo tenía unos recursos limitados, importantes pero limitados. Se dice que para ganar una alcaldía de Quito se requieren más de $2 millones. Yo tenía un poco más del 15% de eso. Y para los 45 días, técnicamente yo tenía que apostarle a que en los últimos 15 días pueda dar mi mensaje. Porque los jóvenes, cuando hay una mayoritaria carga de jóvenes en la votación, ellos no quieren saber de política. Y por eso es lo que estamos viendo hoy. El 89%, como decía Polibio Córdoba de Sedatos hace pocos días en Radio Democracia, 89% de la gente ahorita no sabe ni siquiera que hay, o sea, sabe que va a haber elecciones, pero no quiere saber de política. En la elección a la alcaldía de Quito había el mismo fenómeno, y una persona que
yo logré traer para que me ayude en el proceso. Había ganado la alcaldía de Lima pocos meses antes. Me dijo: Juan Carlos, la gente se va, 15 días antes va a empezar a preocuparse de las elecciones. Pon todo ahí. Y yo tuve una estrategia de en los últimos 15 días poner una carga muy fuerte a la parte digital, de redes, porque se sabía que era una elección que se ganaba con el 25% de los votos. La elección a la alcaldía de Quito siempre había sido polarizada entre dos, pero en esta elección se veía que por tantos candidatos podía ganar quien tenga el 25%, que es lo que había pasado en Lima meses antes. Jorge Muñoz, alcalde de Lima, ganó con el 24%, y hubo un error ahí que fue quizás no ver en la candidatura de Yunda mi rival en los jóvenes. Yunda, todos creen que ganó por el Ecuaboli, pero Yunda ganó por una estrategia de redes que yo espero pronto tener la información después de lo que vi hoy a la mañana con este problema de Facebook. Tuve una reunión con Carlos Andrés Vera, con algunas personas que estuvimos participando. Él contrató a la empresa de los Alvarado, que es la misma empresa hoy que maneja este tema de las redes, y él en redes a mí me ganó casi 6-1 en los últimos 15 días. Muchos votos jóvenes se fueron con el alcalde Yunda, y creo que eso falló. Sobre la pregunta de las ligas barriales, ¿son determinantes? No son determinantes. Yo aquí quiero decirles, no son determinantes los mercados, las ligas barriales. Pepe fue secretario de deportes y tal vez después puede dar una visión más clara de las ligas, pero las ligas lo que tienen son una serie de estructuras políticas importantes, tienen líderes enquistados más de 15, 25 años ahí, pero de hecho uno de los temas que en algún momento, creo yo, la política de Quito tiene que lograr es despolitizar esas estructuras barriales. Pero políticamente no son importantes, ¿no? Yo no creo que tengan un impacto más allá de un 3-4% en la votación. Que sí tiene impacto, y ahí sí hay que recorrer mucho más y conocer, por ejemplo, los medios tienen un impacto fuerte. Obviamente una persona que esté en un programa de radio con todas las frecuencias que tenía el alcalde Yunda es importante, y él tenía una conexión muy fuerte en barrios populares. Entonces creo que más bien él hizo un buen trabajo territorial, pero no con las ligas deportivas ni nada. La vía para eliminar, cambiar o sustituir las leyes del socialismo del siglo XXI, aquí la semana anterior en una entrevista con Pablo Arosemena, presidente de la Federación de Cámaras, yo lo dije. Yo creo que hay que salir de la Constitución del año 2008, indudablemente. Creo que más allá de que sonaría absurdo pensar en otra constitución, esa constitución hecha por el correísmo tiene temas perversos que tienen que ser cambiados de fondo, entre ellas la estructura en sí mismo del Estado, la visión que tuvo el socialismo del siglo XXI en esa constitución. Y creo que esa es la vía que hay que lograr. No sé si en los próximos 4 años, pero hay que estar muy claros que se va a necesitar una nueva constituyente para desterrar este daño que nos ha hecho este modelo. Sobre la pregunta de Alexis, yo quería entender aquí más bien que él me explique a qué se refiere con la judicialización de la política, porque este es un término que el correísmo ha utilizado en el último tiempo, basado en un concepto que lo inventó Lula da Silva, que se llama el lawfare. Y ellos dicen que hay una persecución política a través de la justicia. Yo en el Ecuador tengo una visión muy clara. Primero, ellos fueron los que metieron la mano en la justicia. Les salió mal la apuesta. Yo a veces pensamos que Lenín Moreno es oposición a Correa.
es lo mismo. Tenemos todavía un gobierno de Alianza País. Les falló el cálculo y hubo un cambio, en mi opinión, muy positivo para el país, que nos ha logrado sacar un poco de ese modelo, pero finalmente aquí no ha habido judicialización de la política. Hay unos corruptos y todavía muy pocos sentenciados, que ojalá no salgan. Vemos cómo en Argentina, el día de hoy, si leen cualquier periódico de Argentina, Lázaro Báez está a punto de salir de la cárcel, porque llegó Cristina Kirchner y utilizando una metida de mano en la justicia, los procesos judiciales van cambiando y generan impunidad. Yo tengo un buen concepto de la fiscal y espero que la fiscal siga su trabajo fuerte para seguir enterrando, que como digo nuevamente, son muy pocos los que todavía están ahí. Entonces, Alexis, no sé si aquí quiere hacer una profundización de cuál es la pregunta. Más que profundizar, bueno, el término lo utilizó Estados Unidos a inicios del siglo XX, es decir, pasado para denunciar una serie de acciones judiciales que Naciones Unidas le siguió por problemas internacionales que se metió los Estados Unidos. Y el lawfare, es como en Inglaterra, ¿no es cierto?, para identificar todo lo que es una persecución en el campo de la política político, ¿no es cierto?, a través de mecanismos jurídicos que no están claros, que se utilizan mucho los medios de comunicación para anular a los adversarios políticos. Es decir, lo diferente de lo que es la politización de la justicia, que más bien consiste en que los gobiernos, cuando están gobernando, controlan el poder judicial para sacar leyes que beneficien a todos las medidas y decisiones políticas que toman los gobiernos. Esa es la diferencia y ese es el concepto, independientemente de que sea utilizado por uno u otro bando político. Excelente, y me alegra compartir la visión, y por eso yo decía, hoy por hoy se utiliza esta figura del lawfare como un esquema de politización de la justicia, una denuncia de politización de la justicia cuando están afectados personajes que han cometido actos de corrupción. Y adicionalmente, coincidencialmente, fueron los Kirchner, Lula da Silva, Correa y ahora Evo Morales los que han intervenido en esta figura o que dicen que hay lawfare. Este país requiere una constituyente o una constitución que en mi criterio puede inclusive en este primer paso ser la del mismo año 98 para tener un Estado con tres poderes nuevamente, tres poderes claramente establecidos, con equilibrios de fuerza en la autoridad que permitan precisamente que haya un sistema jurídico y de justicia independiente. Creo que hoy hay buenos pasos en ese escenario. Democracias débiles y populismo traen indudablemente esta gran, yo diría, gran anhelo de los políticos de turno de controlar la justicia, secuestrada por muchos años en un partido de Guayaquil, posteriormente en un cambio hacia el PRE por unos momentos, y después el correísmo irrumpió completamente en la justicia. Yo creo que hoy hay buenos nombres a cargo de algunas personas en la justicia ecuatoriana que deberían ser los que ayuden a que prevalezca esta independencia del sistema jurídico. Sí creo, como lo ha dicho el expresidente Hurtado, el expresidente Gustavo Noboa, que se tiene que sacar a todos los jueces puestos en el correísmo. Yo lo creo así. Ese es un primer paso para que exista un proceso mucho más transparente, para tener una
un sistema jurídico independiente en este país, que finalmente es el que trae justicia en el mediano plazo. Hablamos ya sobre el criterio de nosotros. Participación de la sociedad civil, quizás la participación más importante en este momento, y me refiero a la pregunta de Diego Durango, precisamente, creo que la sociedad civil va a jugar un papel preponderante en esta elección. Lo dicen las encuestas, lo dice también la crisis, y me parece que hay que potenciar la participación de la sociedad civil a través de mecanismos de incentivo desde el Estado para que prevalezca el principio de subsidiariedad. La sociedad civil creo que nos ha mostrado en esta epidemia cómo iniciativas privadas han podido hacer sin corrupción mucho más que el Estado. Y eso es un cambio del modelo estadista, de un Estado hiperpresidencialista, a un modelo de Estado mucho más liviano, con preponderancia de la sociedad civil. Pero hay que meterse a hacer política. Yo ahí animo a que gente de bien se meta en el espacio que crea que sea el correcto. Pero si la gente de bien no se mete, esto va a la deriva indudablemente. La crisis del IES es terrible y creo que si no hay un cambio en el modelo de la seguridad social ecuatoriana, en una reforma estructural completa que inclusive nos lleve a pensar en las AFPs, en los sistemas de pensión privada, no tiene componte. No confío en la persona que actualmente está allí. El señor Water es un señor que tiene fuertes denuncias de corrupción en el correísmo, que tiene fuertes denuncias de corrupción en el morenismo, y ahora le dan al gato el cuidado del queso. Y lo digo así de frente porque creo que no debe haber impunidad social. Y creo que nos va a explotar la crisis del IES en los próximos meses. Creo que hemos hablado del proceso del 2021. Yo no tengo aspiración alguna en el proceso electoral del 2021. No voy a participar en la asamblea, como les he comentado. Yo tengo una visión sobre la ciudad, sobre Quito, que quisiera alimentarla y reintentarla. La forma más efectiva de recuperar la economía, reducir la pobreza y permitir a la gente vivir y prosperar con dignidad, incrementando la producción y generando empleos. Efectivamente, como les dije, creo en la economía social de mercado y creo que el sector privado es el llamado, con honestidad y transparencia, a tener los incentivos adecuados para generar empleo. Pero es un país que no te da esa ayuda. Creo que quienes somos emprendedores, empresarios en esta pandemia, nos damos cuenta que es un país que te da la espalda. Y eso es lo que hay que cambiar desde arriba. Hablamos ya de la amenaza del correísmo. Creo yo que es una amenaza real y que hay que cuidarla. Por eso yo soy firme en decirles, creo definitivamente que la opción como perfil es la de Guillermo, pero tiene que haber una unidad. Y si está en riesgo el regreso del correísmo frente a una candidatura, no hay que cometer el error que cometimos, sea por ambición, por ego, por vanidad, muchos candidatos de la tendencia en Quito, y dejar que esto se nos vaya de las manos. Hablamos ya del retiro de Nebot y creo que el retiro de Nebot, como les decía antes, por supuesto que ayuda a la tendencia de centro-derecha a tener un espacio, pero si hay división en ese espacio, creo que podría terminar el espacio en el tercer lugar en la elección. Tiene que haber un candidato
por último, así no haya una alianza, porque es fácil criticar que por qué no hicieron alianzas, pero cuando el sistema electoral obliga a los partidos a presentar candidatos porque si no pierden su número, no hay un sistema que incentive las alianzas. Y realmente al final para muchos el tener un partido, como les decía, es un negocio, es un monto de poder, es un espacio de poder. Entonces no hay incentivos para las alianzas. Aquí, por último, lo que habría que hacer es que la sociedad civil de la tendencia genere un gran fuerte para apoyar a un candidato. Así no se unan y se trate de elegir al mejor candidato y digan vamos por esa línea y decirles a sus familias vamos por esa línea, hay que hacerlo. El tema de la crisis financiera es terrible. Cuando les ponía en mi presentación el tema será salud o crisis financiera, creo que va a ser crisis financiera y no salud. Y creo que este país requiere un cambio en el modelo administrativo para salir de la crisis. El perfil que llega a la presidencia debe ser experto en crisis, en generar trabajo. Creo que tenemos que tener nuevos mecanismos de acceso a crédito inmediatos. Más allá de que hoy el gobierno ha sacado estos planes de reactivación, no sé si alguno de ustedes es empresario o ha tenido la necesidad de acceder a uno de estos créditos de la CFN o al Banco del Pacífico. Yo intenté con mi empresa y vamos 3 meses sin una respuesta. Y es imposible, es imposible. Entonces, que no se den en la boca diciendo que hay un espacio para la reactivación, porque no lo hay, no lo hay. Por eso se necesita un gobierno que entienda que es el momento para la facilitación precisamente de los escenarios de historial de crédito, de las quiebras. Lamentablemente, uno de los temas que no dejó el vicepresidente Otto Sonnenhöser fue sacar la nueva ley de emprendimiento, quedó en un cajón del escritorio, el reglamento, y con mucha pena esa ley tenía el esquema de quiebras, que hacía mucho más fácil la quiebra. En este país, quebrar es más caro que poner una empresa. Entonces hay que cambiar esos pequeños incentivos. Creo firmemente que se requiere una reforma laboral urgente para generar empleo y hay que buscar esas opciones. La corrupción, como les decía antes, y con esto para cerrar, ha llegado a niveles en que se ha normalizado y cada día nos sorprendemos más de que un caso parecería que ya que tocamos fondo y a las 2 horas se toca fondo con más razón. Pero es triste ver que cuando se normaliza la corrupción en la cultura de los países y de las sociedades, la corrupción no es el tema preponderante en una elección. Y con mucha pena tengo que decir que a la gente no le importa. No le importa que haya un alcalde que robó frecuencias. No le importa muchas veces que el correísmo o cualquiera de ellos haya hecho lo que haya hecho, porque al final lo que siempre se ha dicho en nuestros países, todos roban, pero el que hace, a él le doy mi voto. Y eso hay que desterrarlo, y lamentablemente se lo destierra en una generación entera y con ejemplaridad en la autoridad pública. Y ojalá este país pueda tener nuevamente autoridades altas en la presidencia, en la alcaldía, que sean ejemplares, que sean completamente ejemplares, como les decía antes, en integridad, en los detalles, y para eso también hay que meterse en la política si uno tiene esos principios. Así que ahora sí, más bien me abro a las preguntas que tengan ustedes para terminar este conversatorio. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a comenzar con había unas 2 preguntas más que habían enviado, pero la una es respecto a la corrupción que acabas de hablar y la otra también, ambas son respecto a la corrupción que acabas de decir. En las preguntas de ahora del foro, hay una que dice, ¿la tecnología suplantará entonces a las ideologías?
Nunca. Yo creo hay muchos que hablan de que ya no hay ideologías, de que ya no existe la izquierda, la derecha. Eso es precisamente lo que yo critico de Durán Barba, por ejemplo. Él dice, ya no hay ideologías, la gente no vota por la izquierda o la derecha. Eso nos trae a políticos superficiales, sin un norte, sin una línea, al populismo puro y duro. Uno tiene que tener en la política un norte de formación y un norte de trayecto para llevar a la sociedad al bien común que determina tu ideología y que todos se sumen hacia allá. La tecnología lo que hace es generar, como en todo, la tecnología es una herramienta que puede ser usada para el bien o para el mal. La tecnología puede cambiar una elección. De nuevo, les recomiendo ver el documental El Gran Hackeo, el Great Hack, que está en Netflix, para que ustedes vean cómo manipularon la elección de Estados Unidos. No estamos hablando la de Ecuador, la de Uganda o la de Nigeria, la de Estados Unidos. Porque con los seres humanos, con las noticias falsas, tenemos una serie de comportamientos neurológicos, de comportamientos sociales nuevos, que nos hacen, que nos llevan a nuevos impulsos científicamente comprobados ahora. Y claro, la tecnología puede hacer que una elección se manipule, sí, pero la tecnología también puede servir para ayudar. Y que si tú tienes un plan de gobierno que vale la pena, puede acercar muchísimo más el vínculo del ciudadano con la autoridad o el candidato. Entonces, creo que es muy importante esa pregunta porque de ninguna manera reemplaza una ideología. Y creo firmemente que hay que tener una ideología, que hay que tener un norte y que ese norte sea el norte que estudiemos en la hoja de ruta que me propone un candidato. Gracias. La siguiente pregunta de José Núñez es la siguiente. Dice, en estas circunstancias, ¿qué presidente requiere el país? Como dije antes, el perfil del presidente es un presidente hurgado hasta en el último detalle en honestidad y en integridad. Un presidente con experiencia en manejo de crisis, inclusive con dotes administrativos ejemplares. O sea, tiene que ser un presidente que se haya formado para tener la claridad necesaria de lo que hay que hacer a partir del primer día. El país no puede tener ahorita un experimento. Miren lo que pasó con Quito nuevamente en este experimento. Ya perdimos unos años con Rodas. Yo me metí a esa administración, yo fui parte de esa administración por 12 meses. Y claro, yo fui de los que entramos a ayudar quizás un mes antes de que tome partido el alcalde, y te dabas cuenta que no había equipo, no se había preparado para gobernar, no había un plan de lo que hay que hacer el primer día de trabajo. Gana el señor Yunda ofreciendo carreteras de 2 pisos para Quito y entra y hace lo contrario completamente, acertadamente, eso hay que decir, porque lo trae a Fernando Carrión y Fernando cambia y le dice la línea es esta, lamentablemente salió, pero tú tienes que tener esa claridad. Entonces necesitamos a alguien con experiencia. En mi criterio, más allá de que la experiencia tenga que ver con la edad, sí tiene que ver con la madurez de las personas, por la experiencia profesional que uno tenga, por la trayectoria de vida que uno tenga en el sector privado y público. Y creo que tiene que ser un presidente de transición. Creo que tiene que ser un presidente que termine de hacer una descorreización en el término exacto de lo que eso significa. Es decir, quitar todas esas bases absurdas del modelo hiperpresidencialista, hacer cambios duros pero necesarios, las reformas tributarias, la reforma laboral, el cambio en el modelo del IES, el papel que tienen que jugar la tecnología en la irrupción actual,
el cambio completo en el sistema educativo ecuatoriano, que le van a quitar popularidad. Va a ser un gobierno que tiene que ser un gobierno que no busque una proyección a futuro, que sepa que estos 4 años son el principio y fin de su mandato, y que abra la esperanza a las nuevas generaciones. La siguiente pregunta de Fernando Carrera. ¿Qué tan independiente y confiable puede ser el CNE? No es confiable ni es independiente. El CNE, la señora Tamaín debería ser destituida. El mismo hecho de que haya colocado en puestos fundamentales a personas cuestionadas moral, éticamente, e inclusive con juicios pendientes, habla de lo que es esta señora. El hecho de que le haya dado un partido al señor Mendoza a cambio del voto de salvación de su juicio político. Es una persona que defiende al correísmo, que defiende al Partido Social Cristiano en múltiples aspectos, y creo que eso quita independencia. Lamentablemente hay que estar con los ojos abiertos con lo que pase ahí, pero yo guardo la esperanza de que ella sea destituida pronto, porque es una persona que no tiene la ética para sostenerse ahí. Fernando Carrera dice, ¿sería conveniente revertir el voto obligatorio? Las élites del Ecuador se han limitado a buscar su enriquecimiento. ¿Cómo promover la formación de una élite que sea el contrapeso del gobierno de turno? Empiezo por el tema de las élites y ahí me encanta siempre lo que ha escrito y ha dicho José Hernández sobre las élites. Él cree que mucha de la crisis política que vive el país está marcada por una crisis de las élites. Y las élites no son solamente las élites económicas, son las élites empresariales, las élites intelectuales, las élites de todo tipo. Esas élites le dieron la espalda al país y muchas de esas élites inclusive pactaron por una visión mercantilista de los procesos de gobierno con los gobiernos de turno. Es necesaria la formación para la participación política. Es necesario que las élites se involucren en la formación y en el apoyo de cuadros políticos ahora desde abajo completamente. Entonces, creo que no hay que confiar en las élites para el proceso político. Y de nuevo, no me refiero con esto a las élites económicas, sino a las élites de todo nivel. Si me recuerdas, ¿cuál fue la primera parte de la pregunta? Que si se debe abolir voto obligatorio. Mira, esa es una pregunta difícil, pero creo que en nuestros países sería muy complicado el tener un modelo sin voto obligatorio por la poca participación política que hay. Y aquí hago una explicación. Yo tuve la oportunidad de estudiar bien este modelo cuando hice mi maestría en la Universidad de Georgetown, porque ahí siempre se habla justo de los sistemas comparativos, pero en un país como el nuestro, con tanta debilidad institucional, creo que habría mucha más corrupción en el voto, pagando personas para que vayan a votar, y precisamente por estas falencias de las élites son los primeros que dejan de ir a votar por las comodidades. Y creo que el populismo tendría un caldo de cultivo perfecto para ganar elecciones con perpetuidad. Tema muy difícil, ese tema requiere ser analizado a fondo como país en una constituyente. La siguiente pregunta de Álvaro Moreno, le voy a resumir un poquito. Dice que vio una entrevista con Lazo y que estuvo excelente, pero excelente también era Correa en su momento. ¿Qué hará usted para que de ganar su candidato, que el señor Lazo no haga lo mismo que Correa?
El 4 de marzo tuve una entrevista en Veraz con Carlos Vera, precisamente hizo una entrevista a él sobre el voto millennial y el voto joven. Y me preguntó a mí en vivo en el programa, ¿cuál crees tú, Juan Carlos, que fue el mayor error de tu campaña? Y le dije, creo que me equivoqué en la elección del partido. Dice, ¿pero cómo? ¿Te equivocaste con Lazo? Le dije, no, yo no, con Lazo no me equivoqué. Me equivoqué en la elección del partido porque tiene ese partido un presidente como el señor Monge que causa mucho daño al proyecto político. Claro, yo digo las cosas como las creo, con libertad. Eso en la política es raro porque el poder genera unos círculos diría yo, de hipocresía muy grandes. Carlos Fuentes escribe esto en el libro que es hermoso, que se llama La silla del águila, de cómo funcionan estas lambonerías. Y la gente está muy... a uno le consideran traidor por decir las cosas de frente. Ese es el papel de la gente buena en la política, decir las cosas de frente, decir las cosas cuando uno ve que van mal, cuando hay personas que por un tema comunicacional, político, cambian la verdad y la gente de al lado lo deja pasar, este país seguirá en un círculo vicioso terrible. Entonces creo que el papel con una persona que uno cree debe ser ese, debe ser el de la crítica. Creo que la crítica es positiva en todo sentido. Por eso es fundamental también tener un sistema de prensa que ahora es digital en su mayoría, con periodistas pulcros, independientes, que generen esa crítica al poder constantemente. Entonces, si es Lazo el presidente, creo que el papel debe ser ese de decir siempre las cosas de frente y sobre todo nunca dejar que se abandone el norte con el poder. El poder corrompe y, como decía Lord Acton, el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Cómo crees que Lazo puede deshacerse de su aureola de banquero corrupto por la crisis financiera del 99? Es difícil salir de eso, ¿no? Ya tercera candidatura, creo que ya se construyó una idea de él como banquero de la crisis. Al final la vida es de hechos y de acciones, ¿no? Creo que Guillermo es una persona extremadamente decente y honesta y después del correísmo, si no está preso y está haciendo política de frente, es la mayor acción, que es uno de las debilidades de su candidatura, por supuesto, pero eso es lo que yo quizás valoro en la gente persistente y disciplinada, que continúan con esa disciplina para llegar a la meta. Va a ser una elección difícil, muy difícil, muy difícil. Creo que no veo más preguntas. Carlos, no sé si me ayudas a ver si hay alguna otra pregunta. Preguntas, no veo. Dani Poveda dice, tiene una pregunta. Estamos aceptando las preguntas escritas nada más. No sé si lo puede escribir. Digámosle que haga oral por esta vez hasta que si hay alguna otra pregunta la escriban. Buenas noches, ¿qué tal con todos? Bueno, mi padre es del Colegio Benalcázar, entonces muchas gracias a todos. Escucho con él, junto a él,
todos los programas, soy un fiel oyente y bueno, soy un millennial, también un emprendedor y justamente me dedico a eso, básicamente me dedico a lo que es innovación y emprendimiento en la actualidad. Y creo que Juan Carlos Holguín es un vivo reflejo de lo que significa y lo que representa la tecnología y el emprendimiento y la innovación en la política. Mi pregunta es súper clara y concisa. Creo que la persona o la política o la persona que gane esta elección va a... Se cortó. los jóvenes. Dani, Por tal Dani, perdón, ¿puedes repetir que se te cortó? ¿Crees que me decías la pregunta es concisa y hasta ahí se escuchó? Ya, la pregunta es concisa. En la actualidad y con los cambios políticos que existen en la actualidad, que todos los jóvenes no quieren saber nada de política, detestan la política, no quieren saber nada, le cogieron un odio o cierta repugnancia, por decirlo así, a la política. ¿Qué crees tú que se debería hacer para que los jóvenes comiencen a ver a la política como un cambio? ¿Cuál crees tú que debería ser el medio? Porque yo, por ejemplo, te doy una idea. Yo estoy en la Fundación Fidal, que es de Rosalía Arteaga, que da este cambio hacia la política, pero yo me he topado con todos los jóvenes de mi generación y no quieren saber nada. Dicen, mira, yo quiero estar desde el punto privado a estar en el punto público. Yo no quiero saber nada de lo que es político, y le cogen como un repudio hacia la política. Entonces, ¿cuál es tu visión o qué cambios crees que deben ser los políticos para que se retome esto? Que los jóvenes le cojan una iniciativa y una fuerza hacia lo que se pretende, ¿no? Que es dar una ayuda al país. Hacer lo que tú haces, Dani, que es formarte y que cuando un amigo vea en ti un referente de una persona que está o sea, que gasta un sábado para ir a los cursos de formación de Rosalía, que son de los mejores, y vea por qué gastas en eso tu tiempo, porque tienes un ideal y que al mismo tiempo como emprendedor te va bien, que eres honesto, que eres decente, que eres transparente, ellos se van a cuestionar por qué tú haces política. Y por eso es importante la ejemplaridad. Por eso ese siempre ha sido el tema que ojalá nos permita vivir en nuestra generación políticos ejemplares, porque ahí va a haber un cambio de chip de decir, sí se puede ser decente arriba. La elección ya en los millennials es así en todo el mundo, ¿no? No es un fenómeno de Ecuador. A los más jóvenes no les interesa la política. Si el voto fuera voluntario, casi un 91% no iría a votar. Eso está en la encuesta que les enseñé. Solo les puedo enseñar esa pregunta porque es privada, pero hay una pregunta. Si el voto fuera voluntario, los menores de 40 años, 91% no irían a votar. Pero precisamente aquí hay un fenómeno interesante y yo les pediría a los que tienen hijos millennials y nietos que votan, ustedes se convierten por primera vez en el factor de decisión de él. Al principio yo les decía, el millennial ya no les va a preguntar a ustedes, miren, cuéntame qué es lo que pasó hoy con el procurador, o papá, ¿qué es? ¿Cómo vuela un avión? Ya no les van a preguntar eso porque ellos saben más que ustedes por el internet. Pero como les importa tan poco la política, la única pregunta que les van a hacer una semana antes es ¿por quién tengo que votar? Y son ustedes los que les van a tener que guiar a ellos para que lo hagan bien. Entonces, creo que lo importante, Dani, es que sigas ahí. Y hay que seguir, hay que estar en la política luchando hasta que se den cuenta que lo haces con la recta intención que eso requiere y vean en ti un referente y demuestres que los demás tienen que hacerlo. Alex, Gracias. ¿tiene alguna pregunta? Carlos. Sí, muchas gracias. No sé si es que se me escucha. Muy bien. Sí. Antes que nada, un agradecimiento para Juan Carlos, y en especial para mis compañeros, para Carlos, para Diego,
para todos los de la promoción del B77. Quería hacer algunas puntualizaciones a lo que manifestó Juan Carlos. Pues, en primera instancia, un reconocimiento a tu proceso de maduración política que desde, me imagino, desde tus épocas colegiales, estudiantiles, universitarias, has podido ir forjándote hasta convertirte en candidato para la alcaldía de Quito. Todo iba muy bien hasta el momento que te tocó participar electoralmente. Yo creo que la mayoría de las personas que vivimos en el Ecuador o somos jóvenes y queremos participar denodadamente en las decisiones del país, hacemos lo que tú has hecho. Pero llega el momento en el que son las definiciones electorales y tuviste tú que dar tu brazo a torcer por un partido político, porque caso contrario no podías participar. No sé qué tan bueno fue tu elección o qué tan ejemplar liderazgo tuviste tú con Lazo, pero yo creo que hubiese sido otra historia que tú lo hubieses escrito conjuntamente con otros apolíticos, entre comillas, o independientes, quienes podían participar activamente en esa sociedad civil organizada. Yo creo que esa es el baluarte y esa es la guía y ese es el norte que tiene que movilizarnos a todos. Hace un momento el millennial, el hijo de nuestro gran amigo, te hizo una pregunta del por qué existe esa repulsa a participar políticamente. Es porque los partidos políticos nos han llevado y nos han conducido a eso. Y no es porque sean partidos políticos porque sí, sino porque ellos han sido los del contubernio, ellos han sido los de la corrupción, ellos han sido a los que nos han llevado al marasmo en el que nos encontramos en este momento. Como ecuatorianos, como sociedad civil organizada, yo creo que es un papel fundamental que tenemos que jugarnos. Me hubiese encantado que hubiese ocurrido no lo que nos están empujando todos a participar en unas elecciones mañosas, porque nos ponen candidatos que posiblemente no sean de nuestro querer. Posiblemente nos dicen que tenemos que participar y meternos en el organigrama electoral, desaprovechando esta pandemia de salud y esta pandemia de corrupción, en donde hubiese sido mucho mejor visto que todos los partidos políticos serios hubiesen dado su paso a un costado y hubiésemos dicho, ¿por qué en este momento no nos organizamos como sociedad civil organizada? Nombremos una junta de patriotas, de notables o de valientes o cualquier término que sea, para refundar nuestro país, para elaborar una nueva constitución, lo que tú estás planteando, lo que está planteando Nebot, entre comillas, no sé con qué finalidad. Pero si es que queremos ver el cambio en el país, nosotros como independientes, como sociedad civil organizada, seremos los que tenemos que hacerlo. Gracias. Gracias, Alex. Concentrémonos. ¿Tienes una pregunta específica, por favor, para...? Sí, la pregunta es la siguiente. ¿Tú consideras que Lazo es tu referente, es tu ejemplo a seguir? Nada más, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Sobre el tema de los partidos, uno tiene que jugar el partido de fútbol con las reglas establecidas. Y no, yo conté antes tal cual lo que me pasó. Yo quise hacer un partido y no fue posible. Es imposible. Y ahí tienes que elegir un partido y tienes que elegir un partido con el que te sientas medianamente cómodo.
El presidente del propio partido hizo campaña contra mí en la campaña. Pero esas son las reglas a las que entras, y yo no soy una persona que me dejo vencer. El candidato de Monge era otro, no era yo, y gané la interna del partido y estuve de candidato. Pero no era el partido idóneo, no era, pero uno para participar en el Ecuador, en la ley electoral, requiere un partido por la ley. Leía lo que decía el señor Rafael Puente y es así, hay que cambiar la ley de partidos. Y no la quiso cambiar este gobierno, que tuvo la posibilidad en los diálogos por la democracia de hacer la reforma. Y no le cambió, ¿sabe por qué? Porque todos los partidos, absolutamente todos, no quieren sacar el tema de las firmas a la luz. No quieren que se sepa cuáles firmas son falsas o no, porque no hubiera partidos en el Ecuador. Y eso es lo que hay que cambiar pronto, que volver a cero en el aspecto electoral. Referentes, tengo a mis padres, y creo que uno aprende en el camino a que las únicas personas a quienes tiene en su vida, y quienes hemos tenido la bendición de tener padres honestos, decentes, trabajadores que han ayudado en tu vida, son los únicos leales, fieles y ejemplos para ti. En lo demás respeto mucho a Guillermo, y como político lo valoro muchísimo, como valoro a muchos otros políticos. Yo sinceramente creo que hay políticos como César Montúfar, dije antes, que son referentes, son personas que merecen respeto. Hay varios buenos políticos. Roque Sevilla, me parece, ojalá Roque hubiese sido el candidato en la última alcaldía. Yo creo que ganaba. Todos estábamos dispuestos a ayudarle y apoyarle a Roque. Y claro, él decía, no voy a ganar, Moncayo está muy arriba, pero si no participas, no lo intentas. Galo Plaza fue para mí un gran referente como político. Ya en el mundo, el siglo XX nos dio quizás los 3 mejores políticos de la historia. Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, entre ellos el mismo Churchill, pero Charles de Gaulle y Adenauer además con una profunda visión de valores cristianos para la humanidad. Y creo que el mundo tiene sus referentes en la política que hay que saber leerlos y emocionarse sobre ellos. La política puede ser limpia, sí. Miren hoy al presidente de Uruguay, un gran referente para mí, Lacalle Pou. Creo que le va a llevar a Uruguay en apenas 4 años a un nivel muy superior al del resto de países de América Latina, por su formación, por sus principios, sus valores, su honestidad. Sigan el caso uruguayo en los últimos 2 meses y se darán cuenta que en Lacalle Pou hay un gran referente ético y político para todos. Yo les agradezco, estimado Carlos, Diego, la verdad que ha sido un gran ejercicio, y que me hayan dado la oportunidad de compartir con ustedes mis pensamientos y estas ganas e indignación al mismo tiempo que produce nuestro país, pero que no se pierda la esperanza, como leía yo en un tuit. Nos decían antes que se pierda todo, que nos roben todo menos la esperanza, y ayer se robaron hasta la canción de esperanza del señor Diego Torres. Pero que no perdamos las ganas de seguir luchando por este país. A Dani Povea, solo decirte, sigue adelante así, y ese ejemplo es el que hay que llevar al resto de tu generación. Muchas gracias, Juan Carlos, a ti, a los participantes. Creo que vamos cumpliendo algunos de los objetivos de la Asociación B77, que es todavía muy joven, pero tenemos ideales grandes, y este era uno de nuestros objetivos, o sea, conocer a nuevos políticos que sean un ejemplo para nuestros hijos,
Tal vez nosotros hemos sido ejemplares como profesionales, pero lamentablemente les quedamos debiendo a nuestra generación posterior la parte política. Pero ahora estamos dispuestos a recuperar algo, a poner nuestro bagaje como profesionales en apoyo al desarrollo del país, y queremos también ir conociendo un poco más acerca de la política, que fue nuestra asignatura pendiente en nuestra educación. Te agradecemos muchísimo, Juan Carlos, ha sido muy ilustrativo. Gracias. La Fundación B77 agradece tu atención y te invita a continuar visitando nuestro contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Para comentarios o sugerencias, escríbenos al correo fundacionb77@gmail.com.